Efesios 6, del versículo 10 al 18. Por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien. Esta mañana vamos a continuar nuestra serie acerca de la guerra espiritual y el tema de ahora es bien importante. Vamos a comenzar, si es posible, vamos a hablar de la primera parte de la armadura, que es el cinto de la verdad. Y hoy vamos a ver bastantes textos aquí en las diapositivas. Recordarle que los creyentes salvados por gracia, ¿verdad? No los inconversos, los creyentes salvados por gracia, que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, que hemos sido redimidos, tenemos tres enemigos. Ahí está, Satanás, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa. El enemigo utiliza el mundo, ¿verdad? Este sistema corrupto social, político, económico, etcétera, para atraernos, para entretenernos, para distraernos y que no seamos creyentes fructíferos. Que nos alegremos y nos contentemos en que ya somos salvos, ¿verdad? Y estancarnos en nuestra vida espiritual. Ese es el trabajo del enemigo, ¿verdad? El enemigo no quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que avancemos en la vida espiritual, que nos convirtamos en evangelizadores, de llevar el mensaje para que otros se salven. A eso hemos sido llamados. Este es un dibujo donde están todas las piezas de, ¿cómo se llama?, de la armadura del creyente. Casco de la salvación, escudo de la fe, calzado del evangelio de la paz, espada del Espíritu, cinturón de la verdad, coraza de la justicia. Obviamente todas estas partes de la armadura, ¿verdad?, se colocan por fe. Y cuando vamos a las Escrituras, fortalecemos nuestra vida espiritual. Porque el enemigo todo el tiempo va a estar lanzando dardos de desesperación, de tristeza, de desánimo, de conflictos, y tenemos que armarnos con el escudo de la fe. El enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar y qué matrimonio destruir y qué familia destrozar, ¿verdad? Y por supuesto, cuando lo logra en un hogar cristiano, eso sirve de mal testimonio, ¿verdad? Así que es importante, hermanos queridos, que crezcamos espiritualmente. De hecho, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios, ¿verdad?, donde usted va a encontrar muchos recursos, además de esto, ¿verdad? En la palabra de Dios tenemos premisas, o sea, tenemos principios muy importantes para los creyentes salvados por gracia, ¿verdad? También tenemos preceptos o mandamientos. Pablo en sus cartas escribe mandamientos para las iglesias, para los creyentes como nosotros. Y, oiga bien, ¿cómo se lo digo para que me entienda? En toda la Biblia hay mandamientos,
pero los de Pablo con el Nuevo Testamento son específicos para creyentes. Y también hay también promesas de bendición, de restauración, de traslación de la iglesia, etcétera, ¿verdad? Pero también hay otras cosas, como por ejemplo, el poder capaz del Espíritu Santo. los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Todos los que hemos puesto la fe en Cristo, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, eso nos convierte en hijos de Dios. Pero también existe la disciplina de amor de Dios, ¿verdad? Cuando un creyente es desordenado, un creyente es un poquito carnal, un creyente que no ora o no confiesa sus pecados personales, eventualmente va a ser disciplinado. Todos los creyentes pecamos todos los días y por eso es importante confesar los pecados a diario. Cuando somos olvidados, cuando no lo hacemos, cuando somos rebeldes, podemos ser eventualmente disciplinados. También tenemos el poder del Evangelio. Ya el hermano Gabriel lo explicó, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquella persona que pone la fe y la confianza en Cristo, ¿verdad? Aquí no estamos jugando a hacer cultito o a iglesitas, no. Aquí estamos predicando el Evangelio para que la gente se salve, para que toda persona que asiste a este recinto obtenga la vida eterna por la fe sola en Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y eso es lo más importante. También tenemos, obviamente, la seguridad eterna. Ahora que hemos sido salvados, tenemos seguridad, certeza y convicción de que somos salvos. Tenemos también la gracia. Ahí está la oración, es que tenemos el recurso de la oración para hablar con Dios. Y por supuesto, Él nos habla a través de las Escrituras. Tenemos también la sabiduría divina, que solamente la da las Escrituras, hermano. En ninguna parte en este mundo va a hallar sabiduría divina, sino solamente en la palabra. Tenemos también el amor. Esto me gusta. La iglesia local y los unos a los otros. Ajá. La iglesia local. Esta es su iglesia local. Aquí lo trajo Dios a esta iglesia, ¿verdad? Y la iglesia está compuesta por creyentes que nos mandan a que nos toleremos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros y que nos amemos los unos a los otros y que nos hablemos los unos a los otros y que nos saludemos los unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos en Cristo y tenemos a un mismo Dios y Padre en común. Muy bien. El equipamiento, armadura del creyente. Ajá, eso vamos a ver, es el tema de ahora, el subtema. Y Dios usa la analogía de un soldado romano y las piezas de su armadura para enseñarnos los recursos que tenemos en la batalla espiritual. Sí. Pablo en una de sus epístolas, a Timoteo, usa la figura del soldado, ¿verdad? Y dice ahí que a quien Dios toma como soldado no se enreda en los negocios de la vida. Y, hermano querido, todavía, esta es mi 6ª o 7ª conferencia de esto, y algunos todavía no nos hemos enterado que estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? No nos hemos enterado. Creemos que es una broma. No. Y el enemigo de nuestras almas, él comenzó a atacar inclusive desde el libro de Génesis. Y más antes, allá en el cielo se rebeló contra Dios. Y el enemigo, como no puede hacerle nada a Dios Padre, ¿a quién va a atacar? A los hijos de Dios Padre, ¿verdad? Y aquí le decimos, le animamos, lea el Nuevo Testamento. Lea el Nuevo Testamento porque le va a ayudar mucho en esta guerra espiritual.
Yo creo que aquí todos sabemos de creyentes que estuvieron en una iglesia, ¿verdad? Y ahora están en una situación muy lamentable, muy triste, muy decepcionante. ¿Por qué? Se alejaron del Señor, se alejaron de su iglesia local, se alejaron de su familia espiritual. Y pensamos que, a aquello les puede pasar. A todos nos puede pasar, hermano. Aunque tengamos muchos años en la iglesia y seamos, ¿cómo se llama? Pastores inclusive, usted sabe, muchos han caído en pecados sexuales, muchos han renunciado, muchos se han decepcionado y renuncian al pastorado porque la gente no cambia. Sí, es cierto. La semana pasada le contaban de alguien que está deprimido, pastor. Sí. Entonces, a todos nos puede pasar que nos decepcionemos de la vida cristiana. De repente pasa un evento, una confrontación con un hermano, una palabra, y la persona se derrumba. El hermano cree que es el otro hermano. No, es el enemigo usando a los hermanos para que nos peleemos los unos a los otros. Y la Biblia manda que nos amemos los unos a los otros. Hasta en WhatsApp se pelean algunos, pues. Ahí están borrando lo que después pusieron. A mí me han contado, yo no estoy en el grupo, ¿me entiendes? Pero como son tan grandes las cosas que hasta se salen del WhatsApp y me caen a mí, miren. Bueno. Algunas observaciones generales sobre toda la armadura de Dios. Sí. Número 1. Las exhortaciones del capítulo 6, 10, 11 y 13 se relacionan con utilizar esta armadura que Dios ha provisto. Mire cómo dice el 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y esa palabra a mí me gusta, estar firme, estar bien parado. Que nada ni nadie lo va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque, le digo, los creyentes somos bien frágiles. Y cualquier cosita que pase en las iglesias, en la iglesia, nos afecta. Y lo tomamos bien en serio. Cuidado. Estemos firmes. Mire, en esta iglesia usted va a tener confrontación con otro hermano. Algún hermano lo va a ignorar aquí y en Metrocentro. Pero que no le importe. Usted no viene por esa persona a esta iglesia local. Usted viene a alimentarse espiritualmente aquí. Y va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que los creyentes usamos lentes? Porque no miramos bien. Entonces, en metro lo van a ver, y aunque seamos anchos, yo soy ancho, ¿me entiendes? A mí se me ha ignorado, pues. Yo digo, necesito lentes con mayor graduación, digo yo. ¿Me entendió? Nos van a ignorar. Es que los creyentes no comemos zanahoria, padecemos de la vista. Algunos usamos lentes, otros se resisten a usar lentes porque dicen, es que me voy a ver mayor. Si es que ya estás mayor, ¿verdad? Es que con lentes uno se ve más viejo. Es que ya estamos. Y por eso es que no nos conocen allá en metro o en cualquier lugar, ¿verdad? No nos conocen, ¿verdad? Muy bien. La manera en que utilizamos esta armadura es por fe.
La manera en que utilizamos esta armadura es por fe, ¿verdad? Es por fe. Muy bien, número 2. Todos los creyentes deben tomar y ponerse toda la armadura de Dios, no importando el grado de madurez espiritual que haya alcanzado o por cuánto tiempo ha sido salvo. Todos los creyentes deben de tomar y ponerse toda la armadura de Dios. No importa el grado de madurez espiritual. Yo recuerdo cuando estaba tierno en el Evangelio, yo asistía a una iglesia y los domingos, así como ahora, miraba hombres serios, mayores que yo, ¿verdad? Y yo se los veía y decía, wow, quisiera ser como ese señor, se ve bien serio, bien formal, ha de saber mucha Biblia, decía yo. Y fueron pasando las semanas, los meses, y muy pronto me di cuenta que los días lunes, que era de oración en esa iglesia, la iglesia estaba vacía. Y todos aquellos hombres serios, muy respetuosos, yo les miraba hasta cara de que eran bien bíblicos, no estaban en la iglesia. Y seguí asistiendo, y después me di cuenta que no, solo eran apariencias, eran creyentes muy adultos en edad, ojo con esto, y con muchos años en la iglesia, pero que no habían crecido espiritualmente. Y eso pasa, es peligroso solamente envejecer en la iglesia local. Y después lo fui conociendo, después el pastor creía que yo calificaba para diácono, llegué a ser diácono con mis compañeros y lo fui conociendo a uno, cuántos años tenían en el Evangelio. Y lo terrible, hermano, que eran niños en Cristo. Una vez le pregunté a uno de ellos, mire, ¿y usted por qué no predica? Yo veo que todos los que nos predican acá, usted no predica. Ah, es que fíjate que me pasó esto hace años. Eso le pasó. Sí, y por eso no predico. El Señor solo había envejecido en la iglesia. Un niño en Cristo. Nos puede pasar a cualquiera, hermano. Ese es el punto. El punto no es ese señor. Ese es el ejemplo. Nos puede pasar a nosotros que por cualquier picadita espiritual de zancudo nos desinflemos, nos desanimemos. Así que todo creyente tiene que usar la armadura espiritual. Dios no tiene un tipo de armadura para creyentes nuevos y otro tipo de armadura para cristianos maduros. Es la misma armadura. Todos necesitan ponerse la armadura de Dios. Es la misma para todos. Y todos necesitamos ponerla. Bueno, es más, mire, yo he puesto de ejemplo la iglesia local, pero también el matrimonio. En el matrimonio también hay que vivir una guerra espiritual, hermano. Hermanos casados. Sí, claro que sí. Si esa es diaria. Aquí en la iglesia usted viene el domingo nada más y nos ve la carita a nosotros. Y solamente el domingo puede pelear con nosotros. Pero en el matrimonio es de todos los días, de ponerse la armadura. Sí, todos los días, ¿verdad? Porque usted no sabe cómo va a amanecer su querido cónyuge. Usted no sabe si va a despertar dirigido por la naturaleza pecaminosa o por el Espíritu Santo. Usted no sabe si él tuvo sueño o tuvo pesadillas como usted. No sabemos, ¿verdad? Entonces, mire, desde que abren los ojitos en la mañana, póngase la armadura de Dios, porque el cónyuge
No sabemos cómo va a amanecer. No sabemos si se acostó con los problemas, ¿verdad?, de su trabajo, de su vida, de su personalidad. No sabemos. No sabemos. Muy bien. ¿Cuál era la formación de guerra del ejército romano? Roma conquistó varias naciones. Era un ejército sumamente disciplinado, muy bueno, muy valiente, pero ellos tenían una estrategia. Bueno, de hecho, por los que no lo saben, todo el mundo conocido, todas las naciones ricas y poderosas, Roma las había conquistado. Y obviamente, como imperialistas, ellos le cobraban impuestos a cada nación y específicamente a cada persona, hermano. En la nación de Israel, por ejemplo, ¿verdad?, ellos también pedían impuestos ¿a través de quiénes? ¿A través de quiénes Roma pedía impuestos en los tiempos de Cristo a los israelitas? Los publicanos. Saqueo era uno de ellos. ¿Me está entendiendo? Entonces, cada judío tenía que pagar un impuesto al publicano. Y el publicano venía, ¿verdad?, y le pagaba al imperio romano. Por eso ellos construyeron muchos buenos caminos. En ese tiempo nació Cristo y en ese tiempo nació Pablo para predicar el evangelio a toda nación conocida. Y Pablo hablaba hebreo porque era un judío, hablaba latín porque era un ciudadano romano y hablaba griego porque era el idioma comercial de esa época. Un tipo bien preparado intelectualmente y culturalmente. Por eso Pablo usó así Dios usó a un Pablo, y también Dios quiere usarle a usted con sus dones, con su personalidad, con lo que usted ha estudiado, ¿me entiende? Con su edad, con su carácter. Dios quiere utilizar a todo creyente para que sirva en su obra, dentro y fuera de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se formaba para la batalla el ejército romano? Número 1, Astati. estos eran los jóvenes de la primera fila, oiga bien. Ya después le explico con más detalle. En la segunda fila iban los príncipes. Ajá. Y en la tercera fila iban los triaris. Ajá. Eran 3 filas de soldados. Veamos el primero, los astati. Los astati eran los soldados en la primera fila de combate con espadas y lanzas. Tenían poca experiencia, sin embargo, participaban en la batalla. Eran jóvenes, tenían poca experiencia, pero voluntariamente querían ir a la guerra, ¿verdad? Eran fuertes, valientes, temerarios, agresivos, y eran puestos en la primera fila. Llevaban espadas, llevaban lanzas, ¿verdad? Lo primero que lanzaban eran las lanzas para tener la mano libre para la espada. ¿Qué más sabemos de los astati? Quizás no tenían mucha experiencia, pero igual había lugar para que ellos sirvieran en la batalla. Por eso debemos animar a los creyentes nuevos a crecer, y ellos deben recordar 2 cosas. Necesitan oír la palabra de Dios y deben ser discípulos verdaderos. ¿Cómo aplicamos eso a la iglesia local? De que los que tenemos tiempo en el evangelio, los de experiencia, debemos animar a los jóvenes a que se congreguen, a que sirvan y sobre todo a que sean discipulados. Sí, y que en el discipulado pregunten y adquieran conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque están en la primera fila, que por su inexperiencia el enemigo lo va a atacar. Lo va a atacar. Y son los que le digo, que observan todo en la iglesia y andan viendo el punto negro para señalarlo, ¿verdad? Aunque son valientes, pero aquí son bien débiles en la iglesia. Allá afuera gritan y son machos, ¿verdad? Y pitan. ¿Sabes lo que pitan?
Pero aquí no, son frágiles. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento bíblico. La segunda fila. Príncipes eran la segunda fila de combate. Eran hombres jóvenes, fuertes, con experiencia en la batalla. Habían comenzado como Astatis, pero ahora estaban en la segunda fila más fuertes. Habían sobrevivido a muchas batallas y saboreado la victoria. Los príncipes ya habían participado en varias batallas, tenían cierta experiencia, aún eran jóvenes, eran fuertes, ¿verdad? Y habían ganado varias batallas, habían sobrevivido, ¿verdad? Y ahí estaban, ¿verdad? Animándolos de adelante. Y como le digo, así como los creyentes hemos recibido bendiciones, milagros, posesiones, ¿verdad? Y eso nos alegra. Pero Dios quiere darnos más aún. Más aún. ¿Cómo aplicamos a nuestra vida espiritual a los príncipes? Como muchos creyentes ahora han luchado, han saboreado victorias en su vida cristiana, pero si no tienen cuidado se vuelven orgullosos. Piensan que saben más de lo que realmente saben. ¿Se da cuenta? Es peligroso. Ha tenido victorias, batallas, saben algo de Biblia, pero de repente se pueden poner orgullosos, criticones, ¿verdad? Y decir fulano así, fulano asá, ¿verdad? Entonces, hermano, creen que esas victorias o esas bendiciones que han recibido que les da potestad para señalar a otros. No. Todos los creyentes debemos de animarnos los unos a los otros, a servir, a congregarnos, a orar, todos. Es que todos necesitamos, hermano, todos, ¿verdad? Así que los príncipes tenían cierta experiencia. Y en la última fila estaban los triaris. Soldados maduros y con mucha experiencia, probados en la batalla, con potencial para un gran servicio, pero ellos también tenían peligros, corrían peligro de cansarse pronto. Sí. Yo se lo dije, yo advertí esto hace como unos 2 meses en una predicación, hoy domingo en la mañana, que he conocido muchos creyentes en estos años y muchos se han cansado de congregarse, se han cansado de servir, se han cansado de cantar alabanzas, de orar, de leer la Biblia. Es que mire, hermano, si usted no está creciendo espiritualmente, se va a aburrir en la vida cristiana. Lo va a sentir monótono, aburrido, repetitivo, que sí, que lo es. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a querer venir aquí, ver los hermanos, cantar alabanza, oír una conferencia bíblica. Es más, y en su casa leer la Biblia y oír conferencias en internet, porque está lleno del Espíritu. Pero corre este peligro, no, yo tengo como mis hermanitos diáconos de esa época. Bien recuerdo una reunión. Yo tengo 20 años de ser cristiano, otro 25, el que no quería predicar tenía 28. Yo decía, hey, este de 28 es el que me dijo hace un mes que no predicaba en la iglesia. ¿Se da cuenta? El enemigo es astuto y trabaja de una manera bien sutil y usa nuestro orgullo. Hablamos del orgullo días atrás. Nuestro orgullo, no sé, a mí nadie me manda. Will no me manda. Pero quiero recordarles, usted es hijo, si es hijo de Dios, usted es hijo de dominio de Dios, ¿verdad? Usted no debería hacer lo que le ronca la gana, debería hacer lo que su papá espiritual quiere que haga.
¿Y qué hacen los padres responsables cuando los hijos son rebeldes? Les dan de nalgadas, los disciplinan, los reprenden. Entonces, hermano, esto lo he visto muchas veces en mi vida. Soldados maduros, con mucha experiencia, probados en batalla, predicadores que estuvieron acá, que han pasado, varios. Usted los ha conocido, algunos de ellos. ¿Cómo están ahora? No derrotados, están bien derrotados. Bien derrotados. Entonces, ¿verdad? Se apoyan en su experiencia, pero tienen el peligro de cansarse. Sí, los cultos son repetitivos. Hoy lo hemos cambiado un poco. Hoy predicamos el Evangelio en 5 minutos. Pero de aquí a 2 veces, otra vez lo mismo. Ahí va ya el Giancarlo. Y usted se aburre de oír el Evangelio. No debería, porque es poder de Dios para salvación de su alma. Porque esta semana hemos pecado, hemos cometido pecados personales de pensamiento, palabra, hecho. Pudimos hacer lo bueno y no lo hicimos. Y es refrescante oír que Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. A mí me refresca eso, porque soy tan pecador como usted. No soy mejor que usted. Soy un ser humano. Pero veamos más de los triaris. Como aquellos creyentes maduros que se cansan de la batalla, se cansan de estar firmes en la fe, de pelear por defender la sana doctrina, de ayudar a otros. Por eso necesitamos caminar con el Señor, siendo fortalecidos por Él, poniéndonos la armadura cada día. Mire, hermano, a mí me preocupa esto. Los creyentes maduros se cansan de estar firmes en la fe, de pelear por defender la sana doctrina. Tantos falsos maestros que hay ahora en día, ¿no? Tanto loco que sale con su tema ahí. ¿Cuánta pastora que sale por ahí? No hay pastoras, hermano. No hay pastoras. Y no es que seamos machistas, pero ese es tema para otro día. No hay mujeres apóstoles tampoco. ¿Se hablan bonito? Es que así es Satanás. ¿Dicen verdades bíblicas? Sí. Si es que Satanás se viste como ángel de luz. Pero ponen el reel donde dicen cosas bonitas, no dicen cosas doctrinales, que ahí es donde falla. Entonces, es grave, hermano, lo que está pasando ahorita. Es grave. Con las redes sociales hay más información, hay más comunicación, pero hay más confusión. Los falsos maestros tienen cierta habilidad para engañar a la gente. Y le digo, hablan bonito. Y las doctrinas bíblicas básicas son rectas. ¿Me entiendes? No llevan adornitos como hablan estos falsos maestros. Entonces, aquí le decimos que lea el Nuevo Testamento para que usted identifique esas doctrinas falsas. Pero es serio, o sea, yo cuando estoy discipulando les digo, miren, esto es serio. ¿Sabe por qué? Porque cuando un individuo está en un púlpito, está predicando, habla 1 hora y no menciona el Evangelio, hermano querido, está condenando al infierno a sus oyentes. Sí, tal vez a usted le parezca exagerado, pero ¿cómo se van a salvar si no oyen de la cruz, de la justificación, de la redención, y oyen muchas experiencias personales? Y oyen mucho que tienen iglesia allá en Italia, en Boston, ¿verdad? En Australia. ¿Y eso qué? Eso no salva a nadie. Pero dice la gente que está sentada, oh sí, somos una iglesia internacional.
estamos en tantos países, le damos de comer a los pobres, vamos a la cárcel. Todo eso es bueno, hermano, pero no salva a nadie. Y la gente dice, nuestra iglesia es misionera, tiene un misionero allá en África. Qué bueno. Pero eso no salva a nadie. Y los pastores se preocupan, hermano, por tener más gente en la iglesia, pero no se preocupan que sean salvos realmente. Porque la sana doctrina de la salvación incomoda. Y le importan más los números. A más personas, más dinero. ¿Son salvas o no salvan? ¿Qué importa? El dinero es bueno. Y esa es la forma de pensar de la mayoría de pastores. No digo todos, la mayoría. Piensan en la iglesia como un aspecto económico. Muy bien, yo tengo que seguir. El resultado, cuando el ejército está funcionando unido, con los soldados con su escudo alzado, somos como ese ejército romano que conquistó. Vamos a comparar ese ejército con la iglesia, oiga bien. Pero dice, el resultado, cuando el ejército está funcionando unido. Si usted, oiga bien, si a usted alguna vez le ha pasado por la mente el deseo que esta iglesia crezca numéricamente, ¿sabe qué? Tenemos que crecer espiritualmente primero. Es que el crecimiento numérico no sirve. Gente que está aquí y luego se va y desaparece. Pero cuando los creyentes están animados a crecer espiritualmente, el crecimiento numérico viene por añadidura. ¿Me entendió? A mí no me interesa el crecimiento numérico, me interesa que usted crezca espiritualmente. Que no se meta en líos, que no se meta en problemas, que no tome malas decisiones financieras, que no tome malas decisiones en su futuro matrimonio o lo que usted va a estudiar, lo que sea. Mire, cuando yo oigo una noticia de le pasó algo al hermano, si yo para eso predico, para evitar que le pase eso. Sí, hermano, se lo digo sinceramente, lo lamento. Lo lamento cuando a ustedes les pasa algo, ¿me entiendes?, negativo. Porque yo tengo acá, ya perdí la cuenta, ¿cuántos años tiene la iglesia, Bill? 27, ¿verdad? Tengo 27 años de estar predicando acá para animarles a que crezcan espiritualmente y que tomen buenas decisiones. Ya le dije, en su vida personal, en sus finanzas, en su futuro matrimonio, en sus estudios, en su relación con las personas. ¿Y sabes qué? Le voy a decir algo así entre paréntesis. Los pastores, aunque alguien salga de la iglesia, siempre sabemos cómo está aquel, cómo está aquella. Siempre hay pajaritos que hablan, pues. Aunque uno no ande averiguando. Y uno dice, le pasó a fulano. Eso quería evitarle, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la unión de la iglesia, que como creyentes tenemos que estar unidos. Ellos tenían su armadura puesta y marchaban unidos. Caminaban a pasos muy pequeños y muy juntos, hombro con hombro. Sí, así tiene que caminar la iglesia. Unidos, ¿verdad? Con pasos pequeños, pero avanzando, ¿verdad? Hombro con hombro. Así la iglesia debe estar unida, hombro a hombro, con la armadura puesta, marchando hacia adelante, peleando con el enemigo. Pero muchos creyentes pelean contra otros creyentes en lugar de pelear contra el enemigo. Esto no es bueno. ¿Se fijó en eso, verdad? Muchos creyentes en la casa, mira, viste al hermano fulano, fíjate que la hermana fulano me hizo caras.
Ay, mejor no lo digo. Pero muchos creyentes pelean contra otros creyentes. A los creyentes que no les simpatizan, les ponen apodos, fíjense. Sí. Me lo han contado de fuentes muy cercanas. Acuérdense, somos hermanos en Cristo. Somos hermanos. Y a veces, cuando estamos comiendo en familia, que casi eso no se da muy frecuentemente, ¿cuál es el tema en la mesa? La iglesia. La iglesia. Los hermanos orgullosos, los hermanos prepotentes, los hermanos creídos, los hermanos que a saber que se creen, los hermanos hipócritas. Y alguna vez Satanás le ha puesto en la mente a usted, ya no vayas a esa iglesia, ahí solo van hipócritas. ¿Sí o no? Así es el enemigo. Así es el enemigo. Entonces, hermano querido, la vida cristiana es de valientes. Muchos hayan quedado tendidos en la calle, en el terreno de batalla, y no están bien. Los soldados romanos marchaban unidos, tenían puesta su armadura, pero antes oraban a sus dioses, pedían a sus dioses que les dieran la victoria. Los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses. Vimos en un estudio atrás de que Marte era el dios de la guerra, y a él le pedían, tanto romanos como griegos. ¿Qué hacemos nosotros? Nos ponemos la armadura y oramos al Dios vivo y verdadero, orando el uno por el otro. Esto es parte de la guerra espiritual. Lo invito el miércoles a la iglesia, al culto de su iglesia local. Usted es de iglesia, ¿verdad? Entonces, el miércoles oramos acá, los unos por los otros. Así que le invitamos. Entonces, querido, esa no es una cenita rellena con jalea encima, ¿verdad? Los que no han desayunado están sufriendo, ¿verdad? Ya voy a terminar, me faltan 35 minutos. No naveguen mucho en internet el sábado por la noche para que desayune y venga campeón aquí. Hermano, yo recuerdo cuando recibí estas conferencias, cuando vi esta imagen, me impresionó y no la olvidé. No la olvidé. Ese es el sueño de todo pastor, que la iglesia sea unida, ¿verdad? Que aunque vengan ataques de frente o al lado, hay escudos ahí que detienen ese ataque. Y si el ataque es por arriba, si lanzan piedras, que a la gente inconversa le gusta lanzar piedras, ahí están los escudos defendiendo. Entonces así marchaba el ejército romano, unido, ¿me entiendes? Paso a paso, cuando la situación lo requería, no siempre. Muy bien, permíteme. El siguiente pasaje es de Primera de Juan. Fíjense que también nuestro Dios en la Biblia pone 3 categorías de creyentes, así como el ejército romano, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, del 12 al 14, y ahí está. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Se entiende, verdad? Los hijitos, los más novatos son los astatis. Los jóvenes, los que están en la segunda fila, son los príncipes. Y los padres son los triasis. Fíjense bien cómo el apóstol Juan dice de los jóvenes, ¿verdad? De los jóvenes dice, porque habéis vencido, ¿a quién? No son los novatos de la primera fila, no, ya están en la segunda fila. ¿Entiendes? Eso ya tienen cierto conocimiento, cierta fortaleza. Mire, los de peligro son los hijitos, son los más novatos, ¿verdad? Y a esto el enemigo los puede arrastrar, aunque el enemigo a todos nos va a atacar, ¿verdad? Y fíjense también cómo cierra Juan. Cierra otra vez con los jóvenes, con los príncipes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido ¿a quién? Es una guerra espiritual, hermano. Es una guerra espiritual. O sea, ya dije varias veces, el enemigo no puede poseer a un creyente, pero puede derrotarlo, puede destruir su familia, su matrimonio, su vida, su noviazgo inclusive, lo puede destruir. Estamos en una guerra, y tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora con la tecnología usted pone la canción que quiere, le da audio y está siguiendo la lectura con la vista nada más. Eso es gratificante, es buenísimo, buenísimo. A mí me ayuda porque puedo leer un pasaje en varias versiones, pasajes difíciles. Por ejemplo, Romanos 9, 10 y 11 son difíciles. Esta semana los estudié en la Nueva Traducción Viviente y en la NBI. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Y por qué lo estudié así? Porque de ahí sacan doctrinas equivocadas. Imagínense, yo nunca ni pienso todavía predicar de Romanos 9, 10 y 11. Es pan sólido, comida sólida. Ya le dije, de ahí agarran para doctrinas. Y leyendo en versiones diferentes, uno saca sus conclusiones a la luz de la Biblia. Pero bueno, ese es otro tema. Yo necesito avanzar. Vamos a ver, ¿cuánto me falta? 10 más 10 más 10, 30 minutos me falta para terminar. Vamos a comenzar. Toda la armadura de Dios que Él ha provisto para cada creyente incluye el cinturón de la verdad. Se refiere a las doctrinas y verdades de la Biblia. Hermanos, y ustedes son libres. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Usted tiene miedo de perder su salvación? ¿Usted tiene miedo que Dios lo expulse de su familia? ¿Verdad? Entonces, oye bien, aquí le recordamos, cuando los hermanos explican el Evangelio, su posición en Cristo. Y es lo más importante. Aquí no insistimos en cómo usted vive la vida cristiana. Ese es asunto suyo. Le queremos animar, le animamos recordándole su posición en Cristo, que usted ha nacido de nuevo y que es un hijo de Dios para siempre. Pero usted va a tomar la decisión de vivir alimentando su naturaleza pecaminosa o su vida espiritual. Es decisión suya, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. ¿Por qué era tan importante el cinturón para el soldado romano? ¿Por qué el cinturón es importante? Era una pieza ancha, muy importante también para sujetar la coraza y la espada. Se refiere al ancho cinturón de cuero que llevaba el soldado para protegerse. Aún en las personas civiles, recuerda que la gente judía se le vestía con un cabán largo, ¿verdad?
para correr, agarraba la falda, la punta, ¿verdad? Y se la metía en el cinto para poder correr, ¿verdad? Entonces, sí, además, el soldado ahí llevaba la espada, ¿verdad? Y la coraza que iba aquí, la apretaba con el cincho, para que me entiendan. Tengo poco tiempo. ¿Cuáles doctrinas y verdades todo creyente salvado por gracia debe saber? Termino con esto. Aquí en la iglesia hemos estudiado varios libros de la Biblia, versículo a versículo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Por ejemplo, aquí hemos estudiado el libro de Ruth 2 veces, el libro de Esther, versículo a versículo, todo el libro. Hemos estudiado Filipenses, Mateo, Apocalipsis, y estamos estudiando Hechos. El punto es este. En los seminarios, ¿verdad? Antes enseñaban las doctrinas. Hoy se estudia por módulos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros recibimos el módulo de Romanos, son 34 lecciones. El módulo de Gálatas son 26 lecciones. No es malo. Porque en todos los libros ahí están las doctrinas que todo creyente tiene que saber. Aquí lo explicamos, ¿verdad? Por ejemplo, el domingo anterior, cuando Pablo está en Atenas, está como aquellos filósofos y le da un discurso. ¿Qué doctrina habló Pablo? La doctrina de Dios Padre. Él hizo los cielos y la tierra, ¿me entiende? Dice otra parte en Mateo que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, etc. Habla de Dios el Padre. Juan, el Evangelio de Juan es un libro de alta cristología, habla mucho de Cristo, habla de la deidad de Cristo. Si yo no sé cómo es que algunos no sentimos gratificación en oír la palabra de Dios. Y venimos en la mañana, ya cumplimos y vámonos para... ¿A dónde va a ir en la tarde? ¿Me entiendes? O sea, hay tanto, hermanos, pero tanto que aprender, que yo espero y yo oro que usted no vaya a desperdiciar su vida cristiana. Que usted sea una herramienta útil en las manos de Dios para hacer lo que Dios quiere que usted haga, no yo. Dios tiene un plan específico, ¿verdad?, en el cual usted tiene que servir, dentro o fuera de la iglesia. Yo espero que usted lo cumpla. Para no decir en el futuro, le pasó eso al hermano, eso quería evitarle. Acuérdense, vivimos en un mundo bien frágil, que a todos nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. A todos. Entonces, ¿cuáles doctrinas y verdades todo creyente salvado por gracia debe de saber? Dios Padre. La doctrina de Dios el Padre, que está en el Antiguo Testamento, cuando Dios se revela como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo llover maná del cielo, que hizo llover granizo cuando defendía a Israel, etc. Es un Dios glorioso, poderoso, ¿verdad? ¿Cuánto sabe usted de Dios Padre? Yo sospecho que muy poco, fíjese. Por lo menos en mi vida, cuando yo leí el Antiguo Testamento la primera vez, no, dije yo, este Dios es serio. Este Dios es bueno, es glorioso, es dadivoso, pero es Padre. Es Padre porque yo me crié con un padre que era duro para disciplinar. Un padre estricto, me crié con un padre que quería que yo avanzara y que fuera algo en la vida. ¿Entienden? Tal vez no sé lo que él pensó. Él nunca quiso que fuera pastor, ¿me entienden? Pero
es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, cuando uno entiende y ve en el Antiguo Testamento a Dios como Padre, y yo recuerdo que les decía, cuando se fundó esta iglesia, hermano, cuando se fundó esta iglesia, quizás un 85-80% eran jóvenes los que estaban acá. Muchos no están aquí. Muchos eran indisciplinados y rebeldes. Me sacaron un montón de canas. Y yo cuando los sentaba les decía, el problema de ustedes es que la mayoría de ustedes no se crió con un padre estricto. Fueron criados por un padre ausente, un padre que quizás solamente era un proveedor, pero no un padre. Y cuando yo les digo las cosas, ustedes lo toman como que no los quiero, como que no los amo, como que quiero molestarlos. Y ahí están ahorita, metidos en problemas, enfrentando divorcios, separaciones, deudas, con amenazas de meterlos presos por deudas. Y mejor paro ahí. Yo quiero evitarles que les vaya mal en la vida. Tenga edad, sea joven o tenga edad, tenga cuidado con sus decisiones en la vida. Entonces, resumo, ¿verdad? Dios Padre, en el Antiguo Testamento, es un verdadero Padre. No es un padre que espera un regalo el día del padre. Es un padre que quiere guiarte y bendecirte abundantemente. Pero también hay otra doctrina. Dios Hijo. La de Dios Hijo. Ese misterio que Dios se encarnó y se hizo hombre y vino a la tierra. Mire, esa doctrina de la triunidad. Aquí cantamos una alabanza. ¿Se fijaron, verdad? ¿Se fijaron? ¿O solo la cantaron? ¿Se fijaron, verdad? Ahí está la triunidad, que eso le revienta la cabeza a muchos predicadores hoy en día. ¿Y cómo es eso? Sí, todavía. A estas alturas de la vida, hermano. Los testigos contra Jehová les revienta la cabeza la doctrina. ¿Cómo es posible? Dicen. ¿Cómo es posible que crean en tres dioses? No, cabezón, es un Dios en esencia manifestado en tres personas distintas y cada creyente debería saber explicar esa doctrina a los indoctos, a los ignorantes, a los que tuercen las escrituras. Yo la creo firmemente, pero yo explicarle y que usted le entienda, no, hombre, no, si usted nunca se preocupa por entenderla, yo me puedo desgaliar aquí años, ¿verdad? Pero cuando usted va a las escrituras y las lee y las confronta y las compara, se está llenando y es lleno del Espíritu, va a entender esa doctrina. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Y es la doctrina más básica que todo creyente debería de manejar. Porque ni predicadores la conocen, la desconocen. Y esta otra, hermano. Dios Espíritu Santo. Usted ha visto los videos ahí en YouTube, cómo la gente danza en las iglesias y corren. Mire, yo la espada vi a una señora con unos tacones danzando en el Espíritu. ¿No las ha visto? No, hombre. Increíble. ¡Cuánta locura! Y dicen que es el poder o la unción del Espíritu Santo. Nada que ver, hermano. Nada que ver. Entonces, pero sí, la Biblia habla de que como creyentes, cuando confesamos los pecados personales, ¿me entiendes? Somos llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? Y no vamos a ser ofensivos, no vamos a ser groseros, vamos a ser creyentes guiados por el Espíritu.
Y estas son las tres divinas personas, que Dios es uno y se manifestó como Dios Padre en el Antiguo Testamento, Dios Hijo en los Evangelios y el Espíritu de Hechos 2 en adelante. Por eso estamos estudiando Hechos. Vemos los hechos del Espíritu Santo, cómo usa Pablo para que la gente se salve. Usted también tiene ese espíritu y usted debería de ser como Pablo y predicar que la gente se salve. Por eso le digo, es importante servir fuera de la iglesia. Es muy importante. Otra doctrina es las Escrituras. sí, las del Antiguo, Nuevo Testamento. Algunos dicen que se contradice, por eso hay que leerlas, hermano. Allá dice que un rey comenzó a reinar cuando tenía, vamos a decir, 3 años, y otra parte dice que el rey comenzó cuando tenía 14. Explíqueme, ahí está en la Biblia. Y que los indoctos en las redes, ya ven, la Biblia es un libro falso, aquí están 2 versículos, es una contradicción abierta. ¿Cómo defiende usted eso? ¿Cómo lo defiende? Es cierto, así está. ¿Cómo lo defiende? Pero no lo voy a decir, no lo voy a ir ahorita. Yo quiero que usted vaya y se tope con eso, piense, reflexione. Después busque ahí en el chat GPT o al hermano Google, pregúntele. Ella sabe más que nosotros, el chat GPT. Ahí está la respuesta. No, ahorita no, en su casa, en su casa. Por favor. Otro. La salvación. La doctrina más destrozada hoy en día. La doctrina más destrozada. Para ser salvo tenés que creer y ser bautizado. Para ser salvo tenés que creer y guardar los 10 mandamientos. Para ser salvo tenés que creer y arrepentirte de todos tus pecados. Falso, hermano. Falso. Para ser salvo tenés que creer y que Cristo sea el Señor de tu vida. ¿Qué significa eso? Vamos a ver un día de esto. Entonces, la doctrina que más tuerce Satanás es la de la salvación, ¿verdad? Y por eso por ahí muchos creen algunas cosas muy locas. Pero esto tengo que seguir, ya termino. Los ángeles. La doctrina de los ángeles, de los demonios, de Satanás, ¿verdad? Aquí vimos hace 2 domingos, que un demonio estaba ahí en la sinagoga, en el culto. No todos reaccionan así violentamente. Entonces, ahí está la Biblia, la doctrina de los ángeles. Vamos a ver más adelante en Hechos que andan unos exorcistas. Me gusta ese pasaje, fíjense. Los hijos de Ezeba. Y hayan a un endemoniado y empiezan a orar y decir, por el Dios que predica Pablo. Los demonios sabían a qué Dios predicaba Pablo. ¿Y saben qué es en la Biblia? Que los demonios salen y agarran a estos muchachos y les pegan una brincada, ¿me entiendes? Cosas serias. Más adelante lo vamos a ver eso. Para que usted vea que ahí está la doctrina. Pablo enseña en Corintios que detrás de cada imagen, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay? Detrás de cada dios falso, ¿qué hay? Demonio. Y vimos allá que en Atenas tenían un montón de imágenes de dioses y tenían un pedestal al Dios no conocido, por si había pasado por alto ellos. Entonces, así el enemigo engaña a la gente, que le gustan las imágenes de madera o de carne y hueso. Porque en este país, en el mundo la gente es idólatra, le gusta adorar personas. Además, la iglesia. Lo que es de la iglesia, del bautismo, espiritualmente. Bien, vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor, y demos gracias a Dios porque estuvimos acá
reunidos. Padre, te damos